Bueno, hoy es un día muy especial, 16 de septiembre, y creo que todos como mexicanos nos preguntamos qué es lo que celebramos en este día. Y sin duda alguna, pues casi la mayoría de todos nosotros sabemos de qué se trata esta celebración nacional de nuestro país. Así que, sí, creo que muchos de nosotros gritamos ¡Viva México! En algunos otros idiomas es larga vida para México, porque no hay la equivalencia de Viva México, entonces las porras son larga vida para México. Y esto nos hace reflexionar, hermanos, cuán agradecidos deberíamos de estar, si no lo estamos, de vivir en este país. A nosotros nos ha tocado viajar aproximadamente como en 6 países diferentes fuera de México. Y cuando uno sale fuera de México, sí admira lo que hay en otros países, conoce otras costumbres, otras comidas, otras personas, otros edificios, otras maravillas que hay en diferentes países. Pero no sé por qué, después de haber estado un tiempo fuera de México, regresa uno a México y casi se viene a la mente esa frase: como México no hay dos. Llega uno a su casa, le brinca a uno el corazón cuando en el avión le dicen: estamos cruzando la frontera del país y México, estamos ahora ya en México, y sentimos como estamos en casa y regresamos y nos movemos como peces en el agua. ¿Por qué? Porque aquí nacimos. Dios determinó que aquí naciéramos. Aquí hemos vivido, conocemos las costumbres mexicanas, vivimos en este país porque Dios así lo planeó y lo ha permitido. Podríamos haber nacido quizás en la India, en China, podríamos haber nacido por allá, pero Dios permitió que nuestra vida comenzara en este país. Y cuando viajamos a otros países, admiramos cosas buenas, pero también hay cosas malas. Como en nuestro país hay cosas buenas y también hay cosas malas. No existe el país perfecto. El país y la nación perfecta un día vendrán a esta tierra cuando se implante el reino de Dios. Pero debemos estar agradecidos con Dios por permitirnos la vida en este país, que tiene muchas ventajas en relación con muchos otros países que no tienen la bendición que nosotros tenemos de vivir en este México. Hay algunos que están huyendo de la guerra, algunos países que están ahorita en guerra, que no puede, digamos, haber paz ni tranquilidad, están arriesgando sus vidas, no pueden quizás tener el sustento de cada día. Nosotros tenemos una determinada libertad. Así que, hermanos, quizás algunos de ustedes conozcan y hayan oído hablar algo acerca de la historia de este día, que brevemente voy a mencionar porque la mayoría de ustedes ya la conocen. Aquí tenemos una fotografía de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato, donde propiamente se ha llamado la cuna de la independencia de México. El grito de Dolores es considerado el acto con que se inicia la guerra de independencia de México. Según la tradición, y enfatizo la tradición, porque no hay documentos fehacientes de cómo sucedió. Entonces, según la tradición, porque los historiadores no se han puesto de acuerdo hasta ahorita cómo sucedió el grito de independencia. Así que, por eso es muy apropiado enfatizar, según la tradición, consistió en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, hizo a sus feligreses, con el fin de que desconocieran y se sublevaran contra la autoridad del virrey de la Nueva España, como se llamaba a México en aquel entonces.
en la mañana del 16 de septiembre de 1810, para lo cual tañó una de las campanas de la parroquia. Muchos historiadores dicen que nunca se tocó la campana. También dicen que nunca fueron a las 11 de la noche como hoy la tradición es el grito. Que realmente para convocar, él llamó a misa en la mañana como a las 8 de la mañana. Y para reunir a todos los que se iban a sublevar contra el gobierno español que estaba impuesto en México, tenía que reunir a todos los más que pudiera de los lugares aldeanos. Por lo tanto, se infiere que el 16 de septiembre, durante el día, los estuvo juntando y pues solamente quizás llamó a misa normalmente como a las 8 de la mañana y se reunieron solamente los de este pequeño municipio de Dolores Hidalgo que se encuentra en el estado de Guanajuato. Posteriormente tuvo que viajar por todos los alrededores para reunir a todas las personas. Muchos dicen que Hidalgo ahí en el atrio del templo de Dolores arengó, dio un discurso a todos. Muchos historiadores dicen que esto nunca sucedió. Otros dicen que lo hizo desde el balcón donde él vivía. En resumidas cuentas, como alguien dijo, sea como haya sido como haya sido, se rebelaron contra la imposición del virreinato. No hay documentos fehacientes que puedan amparar una cosa ni otra. Todos los historiadores, cada uno dice sucedió así y el otro dice no sucedió así, fue así. Nadie estuvo ahí. Sin embargo, siempre se representa como esta pintura. Se presenta a todos los mexicanos ahí reuniéndose para sublevarse, para independizarse y comenzar la independencia de México de la imposición del gobierno o del virreinato español. ¿Han ustedes contemplado esta estatua aquí en Guadalajara? ¿Saben por qué se hizo esta estatua de cura Miguel Hidalgo con cadenas en las manos, rompiendo cadenas? Quizás es interesante saber lo que él escribió. Y él dijo: desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el pesado yugo que por espacio de 3 siglos, es decir, 300 años, la tenía oprimida a la nación mexicana, uno de sus principales objetos fue extinguir tantas gabelas, como se llamaba a los impuestos sobre un producto de consumo, que todos generalmente eran alimentos. Entonces se imponía un impuesto sobre los alimentos, pero a las castas privilegiadas estaban exentas de pagar impuestos. Solamente los pobres tenían que pagar impuestos sobre lo que se comía. Entonces, esto es lo que él está diciendo: suprimir muchas gabelas, muchas imposiciones con que no podían adelantar su fortuna. Es decir, los pobres no podrían salir de su pobreza, siempre seguían siendo pobres porque se les imponían impuestos verdaderamente injustos sobre toda su alimentación. Dijo el cura Hidalgo en este escrito: se atiende por ahora a poner el remedio en lo más urgente para las declaraciones siguientes. Primero, que todos los dueños de esclavos, porque todavía había esclavos, que todos los dueños de esclavos deberán darle la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte. Vean qué imposición. So pena de muerte, lo que se les aplicará, es decir, la pena de muerte por la transgresión a este artículo. Los que tengan esclavos 10 días para que les den su libertad, y si no se las dan, pena de muerte al dueño de los esclavos. Solamente así se podía liberar de la esclavitud a muchos mexicanos, a indígenas, también aborígenes que vinieron de África y que fueron vendidos como esclavos y estaban como esclavos aquí en el suelo mexicano. Segundo,
que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas, es decir, un estatus de sociedad privilegiada que lo pagaban, y toda exacción quiere decir impuestos violentos e injustos, eran los impuestos que se tenían aquí en México, y toda exacción que a los indios se les exigía cosas indebidamente, injustamente, se les cargaba la mano a todos los pobres. En tercero, que en todos los negocios judiciales, documentos escritos y actuaciones se haga uso del papel común, que no se usaba, tenía que ser sellado de la Nueva España. Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la pólvora, que era un monopolio la pólvora, los que se mantenían de ella, que ahora todos, el que tenga beneficio y utilidad de la pólvora, puede labrarla sin más pensión que la de preferir al gobierno a las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando igualmente libre todos los simples de que se compone. Es decir, todos están en libertad. Si quieren dedicarse a lo de la pólvora como un negocio, que lo hagan. No hay privilegiados de quien lo debe de hacer. Y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, mando se publique por mando en esta capital y demás ciudades, villas y lugares conquistados. Daba en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara fue el lugar donde el cura Miguel Hidalgo abolió la esclavitud, aunque ya había habido anteriormente otra declaración en Valladolid. Sin embargo, esta fue la que tuvo más fuerza para abolir la esclavitud el 6 de diciembre, es decir, a 2 meses pasaditos después de haberse revelado y comenzado la independencia de México. Firmado Miguel Hidalgo, generalísimo de América. Bueno, esto es quizás algo que nosotros debemos de preguntarnos ahora. Hay muchas iglesias que están diciendo, y en internet encontré que muchas personas dicen, los cristianos no deben celebrar estas conmemoraciones patrias. Y hasta hubo una persona que puso ahí, esta celebración es producto de la Iglesia Católica, por lo tanto los cristianos no deben de celebrarla. Pero hay otro que le contestó, recuerde también usted que el cura Hidalgo fue excomulgado de la Iglesia Católica por haber encabezado la rebelión de independencia de México. Lo excomulgaron, y allí está en internet una excomunión horrible, porque esa excomunión decía: que sea maldito sus ojos, que sea maldita su nariz, que sea maldito con todo lo que come, que sean malditas sus manos, que en lugar de dar bendiciones es una excomunión llena de maldiciones que fue dado contra el padre de la patria, como se le llama al cura Miguel Hidalgo. Entonces nos preguntamos, ¿es permitido, apropiado que los cristianos participemos de las celebraciones históricas de una nación donde vivimos? ¿Será apropiado? ¿Tenemos algún apoyo bíblico? Quiero que en esta mañana veamos algo también de historia del pueblo judío. Recuerden que Jesucristo fue judío y nació en la nación judía, en Belén de Judea. En el año 168 antes de Cristo, bajo el reinado de Antíoco IV, llamado también emperador Antíoco Epífanes, el templo de Jerusalén fue saqueado y los judíos fueron masacrados. Murieron 40,000 judíos en este ataque del Imperio Romano, y 40,000 judíos fueron vendidos como esclavos en el año 168 antes de Cristo, y el templo fue arrasado, totalmente destruido, y se prohibió practicar la religión judía. Nadie podía seguir la religión judía. En el año siguiente, recuerden que antes de Cristo la cronología va hacia abajo, ahorita vamos hacia arriba, ¿verdad? 2012, 2013, 2014. Antes de Cristo iban hacia abajo por los que inventaron la cronología. En el año 167 antes de Cristo, Antíoco Epífanes
ordenó la construcción ahí donde era el templo que tenían los judíos consagrados de acuerdo con las leyes bíblicas y donde sacrificaban corderos, animales limpios. Entonces él ordenó que se levantara un altar a Zeus en el templo donde se adoraba al Dios verdadero en Jerusalén. Entonces un hombre judío llamado Matatías y sus 5 hijos se rebelaron contra esta imposición. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si se nos dijera: ahora tienen que adorar a este dios griego, el dios de la guerra, el dios Zeus? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y el que no lo hiciera, ¿saben cuál era el castigo? La muerte. Era de vida o muerte servir entonces al Dios creador del cielo y de la tierra. Este Antíoco Epífanes ordenó: todos deben de rendir culto y adorar al dios Zeus, dios griego, el dios de la guerra, y lo puso en el templo de Jerusalén, y prohibido a cualquiera que observe las leyes de la Biblia que fueron dados a los judíos. Y este hombre, Matatías, y sus 5 hijos se rebelaron contra esta imposición de este imperio, de este gobierno. En el año 166, Matías, que era el jefe de la familia, muere. Y entonces Judas, llamado Macabeo, que Macabeo significa martillo, yo creo que golpeaba muy fuerte Judas, toma su lugar y dirige, es el líder de la rebelión contra la imposición de que se adore a Zeus, el dios griego. En el año 165, años más tarde, esta revuelta y esta rebelión contra Antíoco finalmente triunfa. Y el templo se vuelve a reedificar, vuelven a limpiarlo, vuelven a santificarlo, vuelven a dedicarlo nuevamente para ofrendar a Dios, de acuerdo con el libro de Levíticos. Entonces, lo hicieron todo de tal manera que lo liberaron de la esclavitud que tenían bajo Antíoco Epífanes y fue rededicado. Hubo una dedicación del templo. Y los judíos en el templo tenían lo que llamaban ellos la menorá, un candelabro de 7 bujías que tenían que estar encendidos día y noche. Pero entonces encontraron que solamente había aceite de oliva para un día y quisieron conseguir aceite de oliva para continuar prendido este candelabro, y lo prendieron y dijeron: solamente hay aceite para un día. Y resultó que pudieron conseguir aceite de oliva hasta los 8 días. Y según dice la tradición judía, que el candelabro duró encendido los 8 días. En que el templo se había nuevamente dedicado a Dios. Y en esta dedicación del templo y en este triunfo de Judas Macabeo, de la rebelión contra la imposición del dios Zeus, nació la festividad que hasta la fecha se sigue celebrando nacionalmente en Israel, el Hanukkah. Hanukkah se celebra en el mes de diciembre, aproximadamente como el 22-23. Muchos piensan que los judíos están celebrando el nacimiento de Cristo porque coincide con la época navideña. Lo que ellos están celebrando es el Hanukkah, es decir, la dedicación de cuando triunfó la rebelión de los judíos y se volvió a restablecer el servicio y el templo dedicado a Dios. Y le llaman también Hanukkah, quiere decir dedicación, la dedicación del templo. También significa la fiesta de las luces, y todos los judíos se dan regalos, emprenden el candelabro, etc. En esta época, precisamente, fue cuando Cristo caminaba por el pórtico salomónico, dentro del templo ya reconstruido. Entonces, Jesucristo, cuando está en esta tierra, camina a través de este templo, sabiendo también lo que ha acontecido
y por qué camina en época de invierno Jesús, por qué va a Jerusalén y está en Jerusalén en el templo en la época de invierno. Juan capítulo 10, verso 22 al verso 23. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era una fiesta nacional del triunfo de los judíos sobre el imperio romano, del triunfo de la religión que profesaban los judíos sobre la imposición que quería poner Antíoco Epífanes sobre la adoración al dios Zeus, el dios griego de la guerra. Así que Jesús estaba en esos días y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en esta época? Celebrando, asistiendo a la dedicación. ¿Por qué? Porque él nació judío, pertenecía a la nación judía. Así es de que era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es decir, era la celebración dentro del templo, se prendían muchas luces, que también coincide con la Navidad, que hay muchas luces. También los judíos prenden muchas luces, pero no es por la Navidad, sino es por el Hanukkah. Es decir, por la dedicación que se hizo del templo en esa ocasión. Así que encontramos hasta la fecha, este es el candelabro en esta gráfica que le llaman el candelabro de la Hanukkah, que siempre lo enciende y debe de estar en una ventana que lo vean de la parte de afuera, es decir, que vean todos que están celebrando la rededicación del templo históricamente, cuando fue destruido y profanado, porque Antíoco Epífanes, para profanar más el templo, no solamente puso el ídolo de Zeus, sino sacrificó a puercas allí ofrecidas a Zeus, donde antes eran los sacrificios de corderos sin mancha, sin tacha, que se ofrecían a Dios. Allí él profanó y mató cerdas, puercas, allí ofreciéndoselas a Zeus y obligando a los judíos que asistieran. Y hubo verdadera injusticia, porque hubo familias torturadas. Ahora las torturas que a veces vemos que sucede a los seres humanos o entre los criminales son realmente mínimas comparadas con las torturas, de las cuales no voy a hablar, si no nos pondría a todos muy deprimidos, pero torturas verdaderamente terribles para toda la familia que no adoraba a Zeus. Y ellos, muchos, mantuvieron su fe hasta la muerte, murieron, y por eso se celebraba esta fiesta nacional. ¿Saben ustedes también que en la independencia de México murieron miles de personas? Murieron miles de personas para liberar muchas cosas que estaban, la esclavitud, para liberar de todos los impuestos injustos, aunque ahora no son tan justos de todas maneras, pero era peor todavía la situación y no había libertades. Realmente eran considerados, los españoles eran la clase más alta, los que tenían privilegios, y los demás abajo les exigían cosas injustas. Realmente así era la vida desafortunadamente en México. Así que hoy hablaremos de independencia y de libertad, y a veces confundimos independencia con libertad. Son dos cosas distintas. Una cosa es la independencia y otra cosa es la libertad. Y quiero brevemente que veamos si realmente nosotros como cristianos somos independientes y libres. ¿Se siente usted independiente y libre? No como mexicano, sino como cristiano. Como cristianos somos independientes y libres. ¿Cómo debemos de tomar nosotros esto acerca de la independencia y de la libertad aún en nuestro país? Recordemos que el cristiano es solamente un peregrino, es un embajador, es decir, pertenecemos a un reino diferente. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y naturalmente los que siguen a Jesucristo simplemente somos peregrinos habitando en un país extranjero, que obedecemos las leyes para dar un buen ejemplo. Pero
este no es nuestra patria. Vamos nosotros, esperamos, como dijo Abraham cuando habitó en la tierra prometida. Él dijo, habitó en tabernáculos, en tiendas de campaña, porque era pasajero. Él esperaba una patria mejor. ¿Cuál? Aquella que descenderá un día del cielo, el reino de Dios. Entonces él habitó como un extranjero, como un peregrino, aún siendo la tierra prometida que Dios le había dado. Y también los cristianos pertenecemos a un reino diferente. Estamos en este país viviendo solamente como peregrinos. Pero es importante también saber qué conceptos tenemos nosotros de nuestra independencia personal como cristiano y nuestra libertad como cristianos e hijos de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios para los seres humanos? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo nos dice la Biblia que Dios concibió la vida de los seres humanos? ¿Pensó Dios que el hombre fuera independiente y libre? Eso es lo que Dios pensó para nosotros, que seamos nosotros independientes y libres. Veamos qué nos dice la Biblia en Génesis 2, 16 al 17. Y le dio este mandato a Adán y a Eva: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Puedes comer de todos, pero mira, de este árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, no debas de comer. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del mal no deberás comer. ¿Por qué le dijo Dios esto? Porque el día que de él comas, ¿qué va a suceder? Y aquí debemos de entender, Dios no está diciendo yo te voy a matar. No, el día que tú comas de él, yo te amo y te estoy dando una advertencia: no comas de él, porque si llegas a comer, vas a morir. Vas a estar expuesto a la muerte. No vas a tener vida eterna. Había en medio del huerto de Edén estaba el árbol de la vida. Pero Dios no le prohibió que comiera del árbol de la vida. Dios le prohibió que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si tú llegas a comer de este, entonces vas a conocer lo que es malo. ¿Para qué quieres conocer lo que es malo? Y no lo vas a revolver con lo que es bueno. Entonces va a haber una mezcolanza. Y es como decir, mezclar leche con veneno. ¿Qué resultado da? ¿Una leche más o menos? No. Entonces Dios le dio libertad al ser humano y le dijo: puedes comer de todo lo que quieras. No comas de esto, fue una advertencia, porque si lo haces te va a ir mal. Entonces aquí encontramos que Dios le dio libertad al hombre. No lo amarró. ¿Podía Dios haber cercado el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Podía Dios haber cercado también el árbol de la vida? Podía haberlo hecho, y sin embargo no lo hizo, porque Dios dio al hombre algo muy importante que nos da a comprender por qué muchas cosas malas suceden en este mundo. Y es que Dios otorgó al ser humano la libertad para elegir, inclusive para hacer lo malo, si el hombre decide hacerlo. Pero Dios le da una advertencia: no lo hagas. No lo hagas porque te va a ir mal. Mejor obedece. Pero le deja en completa libertad. Dios podía, con su poder, en cualquier momento que Adán y Eva fueran a comer del árbol del fruto prohibido. ¿Creen ustedes que Dios no los podía haber detenido? ¿No tenía el poder? ¿No tenía el control? ¿No se daría cuenta de lo que iban a hacer? Sin embargo, Él permitió, como aún lo sigue permitiendo, que seres humanos hagan cosas malas en esta tierra. Porque ha dado Dios libertad a todos los seres humanos. Si Dios no nos diera libertad, seríamos unos robots. Estaríamos programados a hacer solamente lo que Dios quiere. No tendríamos nosotros libertad, libre albedrío, valga la redundancia. Albedrío, libertad para elegir
lo que quieras, lo bueno o lo malo. Y podemos hacer nosotros en esta vida lo bueno o lo malo. Y si vamos a hacer lo malo, Dios no va a aparecer con una mano y va a decir, no, no lo hagas, no lo va a impedir. Pero sí vas a llevar las consecuencias. No lo hagas. Aquí está el bien, aquí está el mal. Aquí está el camino de la vida y está el camino de la muerte. Yo te aconsejo que tomes el camino de la vida. Pero muchos seres humanos no lo hacen. No lo hacen sencillamente. Quieren tener una independencia, no depender de Dios. Alejarse de Dios, piensan que así es mejor la vida. Al final un día se darán cuenta de que es la peor decisión que puede hacer un ser humano. Génesis 2:24, cuando Dios habla también de la independencia. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿En qué ocasión? Cuando se casa. Dios está diciendo, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y serán una sola carne. Aquí Dios está hablando de independizarse. Que el hombre cuando se case debe de independizarse. No debe de seguir dependiendo de papá y mamá, sino que deben de separarse, porque es el plan que Dios concibió para que funcione un matrimonio, que haya unión entre esposo y esposa. Desafortunadamente, a veces no se realiza esto en la vida cotidiana. Y por eso hay muchos problemas en el matrimonio. Y la razón, porque no se está siguiendo lo que Dios planeó desde un principio cuando dio origen al matrimonio. Que los que se van a casar es casa de dos, que se independicen. Están diciendo, tienen que dejar padre y madre, no tienen que seguir dependiendo. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar problemas. Quizás hoy día, por las circunstancias financieras, la situación, pues bueno, una temporada quizás pueda, digamos, el matrimonio estar ahí con los papás o con la mamá, pero la meta y lo correcto es independizarse de acuerdo con el plan que Dios concibió. Entonces, por un lado, Dios está hablando de libertad, dándole a Adán y a Eva la libertad de elección. Y por otro lado, también le está diciendo que el ser humano, ya poblándose la tierra, no debe de estar unido siempre al papá y a la mamá, que deben de independizarse. Independencia. ¿Existe la libertad total para el hombre? Quizás muchas naciones piensan que es necesario pelear, y muchas guerras de independencia, entre comillas, han sido las peores situaciones, porque han derrotado a un gobierno y el gobierno que viene a veces es peor. Es decir, no hay independencia propiamente, a veces no hay libertad. ¿Existe la libertad total para el ser humano? Vayamos a ver. ¿Todos los humanos estamos sujetos a algo o tenemos plena libertad? ¿Estamos sujetos a leyes físicas? ¿Alguien está libre de las leyes físicas? Puede subir a la azotea y echarse un brinco de tercer piso y no le pasa nada porque no está sujeto a las leyes físicas. Todos estamos sujetos a las leyes físicas. A pesar de que Dios nos dio libertad, estamos sujetos. No somos independientes totalmente. No tenemos la libertad total para hacer todo. Hay leyes a las cuales todos los seres humanos, lo creamos o no lo creamos, estamos sujetos a leyes físicas. Estamos sujetos también a leyes biológicas. No tenemos plena libertad para comer todo lo que nos venga en gana. ¿Qué tal si usted come un poquito de arsénico? Nomás un poquito de arsénico, el veneno más activo. ¿Qué va a suceder? Nuestro cuerpo está sujeto a leyes biológicas. Y si usted come un alimento descompuesto, usted está sujeto a leyes biológicas. No tiene libertad para comer de todo. Pero a veces nosotros como seres humanos
nos destrampamos y comemos de todo sin fijarnos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Nos enfermamos del estómago, tenemos mala salud. ¿Como consecuencia de qué? Nos excedimos en la libertad, no la supimos utilizar para seleccionar. Dios le dijo a Adán: no vayas a comer de este árbol, si comes de este va a ser una combinación de bueno y malo. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos: de que se pierda a que me haga daño, mejor me lo como? Y después vienen las consecuencias, porque todos los seres humanos no tenemos libertad para comer de todo. Podemos comer hierbitas, pero también hay hierbas venenosas. Entonces, no tenemos libertad para de todo. Tenemos la misma libertad que tuvo Adán. Entonces debemos de ser selectivos en lo que comemos para seguir disfrutando de libertad. También estamos sujetos a leyes químicas. Nuestro cuerpo funciona a base de química. En muchas ocasiones nos imaginamos, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, nos imaginamos que Dios hizo un monito allí y luego sopló y vino a la vida del hombre. Esa es la idea que tenemos. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia no está diciendo eso. Y lo que encontramos en la realidad y la ciencia nos dice que todas las sustancias químicas que tenemos nosotros en el cuerpo humano son las mismas sustancias que hay en la tierra. Tenemos cobre, tenemos hierro, tenemos etcétera, etcétera. Entonces, Dios tomó de todos esos elementos y nos formó, y tenemos el cuerpo. No es que agarró polvo, no, agarró todas las sustancias de la tierra y nos las puso en nuestro cuerpo, y somos químicos. Funcionamos a base de química. El principal laboratorio es nuestro hígado, que hace cerca de 600 funciones nuestro hígado, de las cuales como unas 50 conocen los doctores. El resto son desconocidas. Solamente saben que lo hacen, pero no saben qué hacen ni cómo lo hacen. ¿Por qué? Es ahí, estamos sujetos a leyes químicas también nuestro cuerpo. Y estamos también sujetos a leyes humanas. A pesar de que disfrutamos de libertad en cualquier país donde vivamos, siempre vamos a estar sujetos a leyes humanas. ¿Por qué se hacen las leyes humanas? Supuestamente para el beneficio de todos. Hay una ley de tránsito aquí en Guadalajara. ¿Qué sucede si usted se pasa a un alto? Está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo la vida de otras personas. Entonces hay una ley que le dice: siempre que veas una luz roja, para tu automóvil. Y debemos de obedecer nosotros esa ley. Cuando dice ahí: no corras a más de 60 kilómetros por hora, por algo se puso, se investigó. Son leyes humanas del conocimiento humano que benefician a todos los seres humanos. No podemos vivir independientemente de todos los seres humanos. Vivimos en sociedad, tenemos que estar también sujetos. Por eso es libertad. Que usted sienta libertad, que cuando se prende la luz se siente libertad de pasar con seguridad y que no lo vayan a atropellar. Si es que todos obedecieran las leyes, este mundo naturalmente sería mucho mejor. Entonces, hay personas que confunden libertad con libertinaje. Libertinaje es excederse en la libertad, no mirar por lo que se va a hacer. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Y hay muchos jóvenes que así deciden vivir. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Si quiero emborracharme, me emborracho. Si quiero probar la marihuana, la voy a probar. Si quiero hacer lo que quiera hacer, yo lo voy a hacer. ¿Y creen ustedes que Dios, cuando esté agarrando el cigarro de marihuana, va a aparecer una mano de Dios y le va a decir: fíjate, esto te va a hacer daño? No, no. Dios dio libertad al ser humano. Depende del ser humano lo que él decida. Tenemos la libertad de decidir. No somos robots ni autómatas programados por Dios. Tenemos libertad de elección. Una cosa valiosa que Dios nos ha dado.
y que también nosotros, conforme van creciendo nuestros hijos, debemos de dar libertad de elegir a nuestros hijos. No imponerle lo que yo quiero, porque entonces estoy siendo un tirano. No le estoy dando libertad a un ser humano cuando Dios me la dio. Hay ocasiones que también al hijo pequeño se le tiene que permitir que cometa errores, vigilados naturalmente por nosotros. Cuando un niño quiere agarrar la plancha, ¿qué sucede? Los padres le dicen, no la toques, está caliente. Pero a veces lo más prohibido es lo que más anhelamos. Y el niño la quiere tocar. Espérense que la plancha esté un poquito más fría, pero que todavía está calientita. Y entonces díganle así, ahora sí, tócala. ¿Quieres tocarla? Tócala. Y cuando va y la toca, ¿qué va a suceder? Está caliente, retira la mano. ¿Ya ves? Te dije que estaba caliente. Entonces va a aprender ese niño que no tiene que tocar la plancha, porque ya aprendió por experiencia a tomar decisiones, y tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias, enseñarles de tal manera que puedan ejercer también su libertad de elección. Si vamos a comprar un vestido para la niña, no, te tienes que poner este vestido porque a mí me gusta. Déjenla que ella elija, ¿verdad? Aunque usted le diga, pero mire, este vestido va a pasar esto, no es conveniente ni nada, pues ella va a decir, no, pero es que yo lo quiero. Bueno, cómpralo, esa libertad. Y ya cuando veas las consecuencias, recuerdas que te dije que iba a pasar esto. Es preferible que de niña cometa errores y no de grande. Estamos enseñando a nuestros hijos a que puedan ser libres, no esclavos de nosotros, porque a veces los padres esclavizamos a nuestros hijos. Es muy importante que si Dios nos da libertad, también nos dice, cuidado con la libertad que te doy. Lo mismo para nuestros hijos. Gálatas 5:13. Ustedes han sido llamados, hermanos, a ser libres. Está hablando Pablo a la iglesia de Galacia, a los cristianos, y les dice, son llamados a ser libres, pero no usen de esa libertad para darle rienda suelta, ¿a qué? A sus pasiones. Es decir, yo puedo hacer todo, pero no es bueno que yo haga todo lo que hacen todos los seres humanos. Tengo libertad para hacer cosas malas, pero está diciendo aquí la Biblia, no usen esa libertad de una manera inapropiada, porque sucederá lo mismo que le sucedió a Adán y a Eva. Dios le dijo, usen apropiadamente su libertad que les doy, y ellos no la usaron de manera apropiada. ¿Quién va a llevar las consecuencias de una mala decisión? ¿Quién va a llevar las consecuencias de usar mal una libertad? Sencillamente la persona. Y luego a la persona le va mal, se enferma, se pone en una situación crítica, y luego decimos, Dios mío, ayúdame, ¿por qué Dios me tiene en este estado? Y luego nos dicen, por favor, pida por mi hijo, pida por mi hija. ¿Por qué? Si está cosechando lo mismo que sembró. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Desafortunadamente, si yo siembro abrojos, no le voy a decir, Señor, ahora permite que haya mangos con lo que acabo de sembrar. Es contraproducente. Dios no es un tonto para estarlo engañando. Así que es importante entonces que nuestros hijos aprendan a usar la libertad de la manera apropiada, explicársela de tal manera, pero no los esclavicen. No esclavicen a sus hijos. Dios no nos esclaviza. Con sabiduría permite que tengamos esa libertad, y para eso nos dio una mente. Hagan que sus hijos piensen con su mente, para que hagan buenas decisiones de niños, y finalmente harán buenas decisiones de grandes. El pecado verdaderamente nos convierte en unos esclavos. Cuando una persona de joven comienza a tomar alguna droga, de momento se va a sentir muy bien.
se va a sentir, dicen los que han probado, iniciado el camino de las drogas, que sienten como que andan flotando, se sienten ligeritos, se sienten que son unos genios, que piensan mucho mejor y todo eso. Pero eso es solamente momentáneo. Para la siguiente ocasión van a estar más cantidad y más cantidad, hasta que se destruyen partes del cerebro y ya no va a sentir igual. Esa sensación que sintió al principio jamás volverá a su vida. Por lo tanto, entonces va a cambiar a drogas más poderosas, y cuando cambia a droga más poderosa, se va a destruir las neuronas de su cerebro, va a destruir su hígado, va a destruir su cuerpo, va a morir pronto. La muerte. ¿Por qué? Porque no supo conducirse de manera apropiada y huir del pecado. Dios dice, no vayas por el camino del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere evitar algo bueno. No, quiere evitar nuestra infelicidad, nuestro sufrimiento. Quiere ayudarnos Dios con su sabiduría. Cuando Jesucristo estuvo en una sinagoga, que era propiamente decir el templo en la época de los judíos, Cristo pronunció estas palabras en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto se cumplía en Jesucristo, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Dice el Evangelio de Lucas 4, versos 18. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Es posible que hoy día, como en la época de Cristo, haya todavía esclavos? Hermanos, todavía hay esclavitud física y también hay esclavitud. Una persona que es alcohólico está esclavizado por el alcohol, no puede dejarlo, está atado de mano. Quisiera dejarlo, pero no puede, es un esclavo. Los que están metidos en las drogas quieren dejarlo, pero están encadenados, su cuerpo les pide la droga. Qué difícil es cuando uno está encadenado a algo, a un complejo de inferioridad. Quizás de niño fue maltratado, fue menospreciado, y entonces a esa persona se siente que no vale nada en el mundo, está encadenada porque siente que no vale, que no es competente. Y así se va a sentir en el trabajo, en la escuela, y eso va a hacer que merme totalmente el éxito de aquella persona, su potencial. Y la razón, porque está encadenado a un complejo que quizás los padres fueron los culpables de influir grandemente sobre su hijo. Así que dice Cristo, Dios me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a los que están oprimidos por la preocupación, por las depresiones, por todo lo que hay en esta vida que nos amarga la vida. Aquí nos está diciendo que Jesucristo es el único que puede dar libertad, que puede romper esas cadenas que los seres humanos no pueden hacer. Juan 8:36, el Evangelio de Juan nos dice, así que si el Hijo, refiriéndose a Cristo, los hace libres, serán ustedes verdaderamente libres. Usted podrá ir con psicólogos, podrá ir con psiquiatras, y quizás medio le funcionarán en algunas cosas, pero el único que tiene poder para acabar con todo el problema que tiene una persona que está encadenado es solamente si el Hijo, si Cristo, si esa persona acude a Cristo, entonces a Cristo solamente será verdaderamente libre. En 1 Corintios 7:23, ¿qué nos dice la Biblia? 1 Corintios 7:23, ustedes fueron comprados por un precio. Hemos sido comprados por un precio. Y la recomendación, no se vuelvan esclavos de quién. Podemos ser esclavos de hombres, y también las iglesias pueden tener esclavos, porque hay iglesias en las cuales propiamente le dicen, usted no tiene que pensar nada, todo lo que diga el pastor es como la voz de Dios. Y hay pastores
que no hacen eco a lo que Dios dijo en su palabra. Pero digamos, está el fanatismo tan arraigado, la persona ya no piensa. Sencillamente la persona cree a puntillas todo lo que se le diga. Yo crecí en una iglesia donde se mencionaba del pastor, si el pastor lo dijo, así es, no hay otra. Aunque no lo entendamos, aunque sea contra lógica, así es porque lo dijo. No, hermanos, no es así. Y aquí nos está diciendo, no se vuelvan esclavos de hombres. Y podemos nosotros ser esclavos de hombres. Tengamos cuidado. Gálatas 4, 6 al 7 dice, ustedes ya son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a un precio. En la antigüedad un esclavo se vendía y alguien lo compraba, como Abraham Lincoln compró a una esclava, y después de haberla comprado le dijo, ahora te doy tu libertad. Y esta es la palabra griega que se usa en estos versículos de la Biblia: comprar algo para darle libertad, para que ya no siga siendo esclavo. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu, es decir, el poder del Espíritu Santo que tiene a su Hijo, por lo cual podemos clamar y decir de una manera cariñosa, una manera muy confiable, muy allegada, y decirle a Dios, Abba, Padre. Es lo que significa la palabra Abba. Decirle a Dios, como se le dice a un padre, de una manera muy cariñosa, muy amorosa, muy íntimamente, sin desconfianza del padre. Podríamos decirle papito o pa, no hay una traducción muy especial en español, por eso en la Biblia se quedó mejor esta palabra, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Así que ya no eres más esclavo. Usted ya no es más esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Muchos estamos preocupados en servir, en ser servidores. Dios no está buscando servidores ni empleados que trabajen, que hagan determinadas cosas. Siempre creemos nosotros que lo que tenemos que hacer es buscar en qué puedo yo servir a Dios. Eso no es número uno. Dios no está buscando trabajadores. Dios no está necesitando nuestra ayuda ni nuestros servicios. El hijo pródigo, cuando regresó con su padre, él iba con la idea, el hijo pródigo, de ser un trabajador de su padre, puesto que ya se había olvidado que era hijo de él. Pero el padre jamás olvidó que era su hijo, aunque anduviera en malos pasos, aunque anduviera gastado toda su fortuna, seguía siendo su hijo. El amor de padre era constante. La parábola del hijo pródigo no está enseñando sobre la facultad de perdonar. No es el objetivo, sino el objetivo es darnos a entender que a pesar de que el hijo pródigo hizo todo lo equivocado, Dios, representado en el Padre, siempre acepta al hijo pródigo cuando le busca. Es más, el Padre va a encontrarlo al hijo. Y el hijo lleva todo un discurso ya preparado. Yo quiero ser un trabajador tuyo porque ya no merezco y todo eso. ¿Y qué dice el padre? El padre hace a un lado el discurso, las opiniones de aquel hombre, y le dice, tú eres mi hijo, te voy a hacer fiesta, eres mi hijo. Y lo acepta en las condiciones en que él venga. Los seres humanos, Dios los acepta en la condición que ellos vayan y regresen para con Dios. Así que ya no eres más esclavo. Sin embargo, a veces nosotros buscamos, ¿cómo yo voy a agradar a Dios? La forma en que podemos agradar a Dios es verdaderamente portándonos y sintiendo que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Número uno, antes de cuando regresó el hijo pródigo, el padre no le dijo, mira, quiero que vayas y alimentes la granja y los marranos y las vacas que tenemos y quiero que así es esto y todo. No. Primero le hace fiesta. Primero las relaciones personales. La relación de padre a hijo es lo que cuenta. Después de afianzar
y fortalecer estas relaciones. ¿Qué piensan? ¿Cómo fue la vida después de esta grande fiesta, de este reconocimiento y aceptación del Padre? ¿Qué piensan que hizo el hijo pródigo? ¿Le ayudó a su padre o no? Bueno, ahora sí, eres mi hijo, ya no te voy a tratar como un empleado, ahora sí, ayúdame en esto y hazme aquello. Y así es la vida cristiana. A veces el cristiano busca, yo quiero servir en algo para agradar a Dios. No, número uno, tienes que identificarte con Dios y aceptarlo a Él como tu Padre y sentirte que tú eres un hijo muy amado de Él. Ese es número uno. Y después, Dios dirá en qué quiere emplearte dentro de su obra. Pero Él no te quiere a ti como un jornalero y un trabajador que solamente vengas a trabajar. Él quiere tener un hijo, una relación de hijo, una relación de amor, no una relación convenenciera, que hago yo ese trabajo y me pagas tanto. Y muchos quieren tener con Dios una relación convenenciera. Dios mío, si tú me concedes esto, yo te voy a dar esto. Están haciendo un trato, un trueque, como si Dios dijera, ay, hijito mío, estoy necesitado tanto de lo que tú me vas a dar. Y sin embargo nosotros a veces así, mira, si tú me concedes esto, yo voy a hacer esto por ti y esto yo. Hermanos, esa es una relación la que Dios no quiere, la convenenciera. Dios quiere tener un hijo que diga, tú eres mi padre, te amo por lo que tú me has dado y por lo que has hecho, porque me has aceptado como tu hijo. Ese es número uno. Y después voy a colaborar en lo que tú estás haciendo, pero después, no antes. Y nosotros buscamos al revés. Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y después, si hay tiempo, pues a lo mejor tengo una relación con Dios más íntima, más fresca, más estrecha. Así que no eres más esclavo, nos dice la Biblia, eres un hijo. Y si eres un hijo de Dios, hay algo muy importante. Dios te ha hecho también, ¿qué cosa? ¿Heredero de qué? ¿De una casa? ¿De una cuenta en el banco? Heredero de las riquezas que Dios tiene. ¿Cuáles son las que tiene? Hermanos, tenemos al Creador de todo el universo, que tiene millones de riquezas, y no solamente físicas, sino verdaderas riquezas que sencillamente, dice la Biblia, lo que ni siquiera te ha subido al pensamiento del ser humano, ni ha subido en el corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para ustedes. Esa riqueza. Y la Biblia no nos está mintiendo. Dios está diciendo, si ya eres un hijo, no un trabajador de Dios. Dios no quiere trabajadores en su iglesia. Dios quiere hijos en su iglesia, que puedan servir como hijos, no como trabajador. ¿Saben la diferencia de alguien que trabaja en una empresa como hijo y alguien que trabaja como un trabajador? ¿Cuál es la diferencia? De que el hijo lo hace por amor al padre y el trabajador lo hace por el dinero. Son dos cosas diferentes. Así que depende, ¿qué quiere usted ser? ¿Un trabajador de Dios o quiere ser un hijo de Dios? Y posteriormente, Dios, ahora sí, que eres mi hijo, te voy a usar. Quiero que hagas esto, porque me amas y lo vas a hacer por amor a mí. Y por amor a Él comenzamos a hacer cosas. Comenzamos primeramente con esa relación con Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Tengan presente que ustedes han sido rescatados de la vida absurda. Estaba escuchando que hoy día han crecido en un 30% los suicidios. ¿Saben por qué están creciendo los suicidios? ¿Por qué se mata a una persona? ¿Por qué se quita la vida? Porque no encuentra propósito para vivir. No sabe que la vida tiene un propósito más allá aún de la muerte. Lo desconoce. ¿Y por qué lo desconoce? Porque tiene una vida absurda, como vive todo el mundo. Y está diciendo aquí la Biblia,
ustedes han sido rescatados. El conocimiento, la palabra de Dios les ha rescatado. Vino Cristo a rescatarles de esa vida absurda en que vive todo el mundo. Y eso es la vida que heredaron de sus antepasados. Y nosotros decimos, pues si lo hace el vecino de enfrente, ¿por qué yo no lo hago? Si todo el mundo lo hace así, ¿por qué yo no lo hago? Y sencillamente es una vida absurda, una vida vana, que no produce 100% felicidad. Dice, ustedes han sido rescatados de ese tipo de vida. El precio que se pagó por su rescate, porque estaban secuestrados en ese tipo de vida, no se pagó con cosas perecederas como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese fue el pago, para que nosotros seamos rescatados, para que ya no vivamos en esa vida absurda que no tiene sentido. La vida, comer para vivir, trabajar para comer y seguir viviendo, y al final ir a la tumba, y todo eso ya terminó. Esa vida, una vida inútil, es todo lo de esta vida. Pues con razón muchos jóvenes no le ven objetivo a la vida. ¿Por qué? Porque es absurdo vivir físicamente y no saber la razón para vivir esta vida, que es lo que verdaderamente hace la diferencia de un hijo de Dios que cree en la palabra de Dios de quien no lo cree. ¿Es bueno para el ser humano ser independientes totalmente? ¿Debemos de ser independientes totalmente? ¿Era Cristo totalmente independiente? Cuando estuvo en esta tierra, estaba independiente de todo. Juan 12, 49 al 50. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Había dependencia de Cristo con Dios? Totalmente. Dependía, no estaba independiente de su Padre. Desafortunadamente, hoy día, muchos seres humanos no tienen dependencia de Dios. Tienen dependencia del dinero, dependencia del negocio, dependencia del trabajo, dependencia de otras personas, pero no tienen dependencia. Se han vuelto independientes de Dios, siendo que Cristo nos dio el ejemplo. ¿Dependía Cristo de su Padre? Sí, totalmente. ¿Y depender de Dios nos esclaviza? ¿Era un hombre libre o era un hombre esclavo Jesucristo? Era un hombre libre. No lo ataban como a los saduceos y fariseos, los ataba lo que ellos estaban primeramente haciendo para agradar a Dios, trabajando para agradar a Dios, en lugar de primeramente convertirse en unos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué acerca del hombre casado? Hombres casados, ¿somos independientes? ¿Vimos el grito de libertad? ¿Somos libres o no somos libres? ¿Somos independientes o no somos independientes? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué acerca de los hijos? ¿Los hijos son libres? ¿Son independientes? ¿Cuál es lo correcto, lo apropiado? Hermanos, hay una declaración que no debemos de olvidar. Cuando se depende en amor de alguien, esto no carece de libertad. No es esclavitud. Cuando dependemos de Dios por amor a Él, no es esclavitud. Cuando un padre casado depende también de su esposa, de sus hijos, ¿pero por qué lo hace? Por amor. Esto no es esclavitud. Esto es demostración de un verdadero amor en libertad. Porque la libertad tiene sus limitaciones. No hay libertad absoluta. Como los seres humanos, no somos libres de comer lo que queramos, no somos libres de hacer todo lo que nos venga en gana. Hay lineamientos por donde debemos de ir en libertad para usar
de manera apropiada la libertad. Así que cuando nosotros dependemos de alguien por amor, nuestra esposa depende de nosotros por amor, nuestros hijos dependen de nosotros por amor, no es esclavitud. Y cuando hay amor, no se esclaviza a una persona. Cuando en una pareja alguien es el tirano y el dominante que esclaviza a la otra persona y no le da libertad, esto no es amor. Cuando verdaderamente hay amor, hay libertad. Y Dios nos amó tanto que nos dio libertad. No somos unos esclavos de Dios. En este aspecto somos libres, porque así nos hizo Dios. La independencia llevada al extremo, queremos ser independientes, no depender absolutamente de nadie, nos va a llevar a convertirnos en esto: un habitante en una isla. Es decir, no voy a tener ninguna relación con el vecino, ni con el compañero, ni nada. Yo vivo mi vida, yo soy solitario. Entonces nos vamos a aislar de tal manera, porque vamos a ser independientes. Pero hermanos, ¿acaso podemos ser independientes? ¿Qué sucede cuando a usted se le descompone el carro? ¿A quién acude? Al mecánico. Tiene que depender del mecánico. ¿Qué sucede cuando se enferma? Tiene que ir al doctor. Dios quiere que haya una relación entre todos, no que seamos islas aisladas, que nada tengo que ver contigo ni tú conmigo. Pero muchos seres humanos así viven, y así terminan sus días, aislados totalmente. No tienen amigos, no tratan a nadie, porque ellos son verdaderamente egoístas, solamente viven para ellos, cosa que es lo extremo de la independencia. Por eso la Biblia recuerda a todos los jóvenes en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te independices de Dios en los días de tu juventud, cuando vas a tomar las decisiones principales que van a afectar todo el resto de tu vida. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que diga: no encuentro en ellos placer alguno. Si un joven verdaderamente depende de Dios, si un joven verdaderamente se acerca a Dios para hacer buenas decisiones y no se independiza de Dios, le irá mejor en la vida. Pero si usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, independiente de Dios, independiente de los consejos y advertencias que Dios le da, lo mismo que usted siembre es lo mismo que usted va a cosechar. La vida cristiana es una vida de dependencia, pero una dependencia equilibrada. Primero, nuestra dependencia es con Dios. Dependemos de Dios para las cosas físicas y para las cosas espirituales. Nuestra vida depende de Él. Y luego también de nuestro prójimo, porque necesitamos a nuestro prójimo. No necesitamos unos a otros. No somos islas. Nos necesitamos. Nosotros ayudamos a otras personas, porque otras personas también las necesitamos que nos ayuden a nosotros. Así que esta es la función propia dentro de una libertad. Somos libres, no somos esclavos, pero nos necesitamos unos a otros en amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dios nos ha liberado. Cristo rompió cualquier cadena para que nosotros seamos hombres y mujeres libres, totalmente. No volvamos al yugo de la esclavitud. Hermanos, terminamos haciendo ahora una oración. Padre Santo y bueno, queremos pedirte que en esta ocasión que conmemoramos en nuestro país nuestra independencia, nuestra libertad, también, Señor, queremos implorarte que tú permitas que todos seamos libres, que tú, Señor, rompas las cadenas que a veces nos atan para tener una dependencia totalmente de ti, para tener, Señor, una amistad contigo y experimentar en esta vida tu presencia,
en nuestra vida cotidiana. Señor, ayúdanos a verdaderamente estrechar nuestra amistad como hijos tuyos ante ti, Señor, que pagaste un precio grande por nosotros muriendo en el Calvario. Gracias, Señor, por tu amor tan grande que no alcanzamos a comprenderlo, pero sí conocemos de tu amor tan grande que es para con nosotros. Pedimos, Señor, que tú estés siempre en nuestras vidas, que tú nos ayudes a ser libres, a tener una dependencia de ti y también tener una independencia equilibrada en nuestra vida cotidiana. Que tú permitas darnos sabiduría para poder usar de nuestra libertad en beneficio de nuestra propia vida, en beneficio de nuestra familia, en beneficio de aquellos que tienen relaciones y que se acercan con nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a verdaderamente usar de la libertad de una manera sabia y entendida, de acuerdo a tu palabra, para que tú bendigas, Señor, todo lo que hagamos y las decisiones que tomemos. Permite, Señor, que seamos como ese hijo pródigo, que a pesar de la situación de nuestra vida, volvamos a tus brazos, a reconocerte como Padre, porque seguimos siendo tus hijos, porque tú pagaste un alto precio para liberarnos de la esclavitud y quieres, Señor, que seamos verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a comprenderlo y a vivirlo en nuestra vida cotidiana, de tal manera que nos sintamos verdaderamente que somos hijos tuyos, que tú eres nuestro Padre, y que esa relación se estreche fuertemente, de tal manera que podamos sentirte en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre, podemos decirte Abba Padre con cariño, porque somos tus hijos y tú siempre nos aceptas. Gracias, Señor, por tu amor que derramas cada día en nuestra vida. Lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.